¿Qué tal, gente? Ey, chapa. El poncho paraí de 60 listas fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO hace unos días nada más. Estamos muy felices, estamos muy contentos y este poncho paraí va a vivir para siempre en nuestro país y en el mundo, ¿verdad? Porque este reconocimiento lo que genera es más fuente de trabajo y que muchos jóvenes que capaz de repente no querían aprender la técnica de hacer el poncho paraí, hoy sí van a querer aprender esta técnica porque va a haber mucho más pedidos de poncho paraí. Por eso era súper importante la salvaguarda urgente de este poncho paraí. Estaba ya entre las informaciones que iban y venían desde el Ministerio de Cultura, desde el Instituto Paraguayo de Artesanía, así que estamos orgullosos, felices que nuestra querida artesana Rosa Segovia haya viajado a África con la ministra de Cultura Adriana Ortiz y hayan sido testigos y parte fundamental para poder recibir este reconocimiento que nos enorgullece como paraguayos y por supuesto protege este poncho paraí. Rosa Segovia ya había recibido un reconocimiento en el año 2019 como artesana y recibió el reconocimiento de Tesoro Vivo, un tesoro que tenemos en Paraguay. Y hoy, a través de su conocimiento y de sus manos, muchísimas personas van a aprender las técnicas de este poncho paraí, que hoy ya es un patrimonio cultural inmaterial, y vamos a poder tener este poncho en todo el mundo. Vamos a poder ver el poncho dando vueltas en todo el mundo y por supuesto vamos a poder estar orgullosos de este poncho paraí, de la heroica ciudad de Piribebuy. Así que a toda la gente de Piribebuy va mi abrazo y las felicitaciones también, ¿verdad? Porque esta ciudad es la que vio nacer el poncho paraí de 60 listas. Este poncho que yo tengo, yo le había comprado a Rosa Segovia. Y es un poncho que para mí significa demasiado, porque cuando fuimos con Baeisha para grabar a la casa de Rosa Segovia, yo quería el color original, que es este, ¿verdad? Que no es un blanco muy intenso, es un blanco perlado más o menos, ¿verdad? Es un blanco hueso le llaman también, ¿verdad? Y este es el poncho de Rosa Segovia y me dice, lleva este, me dice, acá está, el poncho paraí de Rosa Segovia. Así que estamos demasiado felices y queremos compartir con ustedes en este momento un material que ya lo habíamos grabado hace muchos años atrás en la casa de Rosa Segovia cuando nos íbamos a felicitarle por ese premio Tesoro Vivo. Así que próximamente vamos a estar de vuelta por la ciudad de Piribebuy para darle un fuerte abrazo y decirle a Rosa Segovia, gracias por mantener viva nuestra cultura, gracias porque el poncho paraí vivirá para siempre. Y muchísimos jóvenes van a ser los nuevos artesanos, los nuevos tesoros del Paraguay y van a mantener nuestra cultura del poncho paraí viva por siempre. Así que viva el Paraguay, que viva nuestra cultura y que viva el poncho paraí de la ciudad heroica de Piribebuy. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino. Estamos en la ciudad de Piribebuy. Vamos a grabar del local. Después vamos a comer chipa en mi casa. ¿Ya? Cámara, acción. Perfecto. A veces unos kilitos de más le hacen mal, entonces Yo estoy grabando. este chalequito es lo máximo. Tiene aguante. Vamos a avisarle a nuestro conductor que ya está. Vamos, llame. ¿Tu celular está en silencio? Sí. ¿Qué tal, gente? El día de hoy vamos a conocer a una artesana
una de las últimas personas que tiene la técnica para hacer el poncho paraí de 60 listas, doña Rosa Segovia. Vamos a entrar a su casa. Vamos a llegar, ¿cómo se dice? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, doña Rosa? ¿Cómo te va? Bien, ¿Cómo andamos? todo bien. ¿Y usted? Un gusto conocerte y saludarte Un placer para mí. y llegar a tenerte tu mi casa. Muchas gracias. Bueno, y- yo ya empecé diciendo que vamos a conocerle a doña Rosa Segovia, Sí. artesana de Piribebuy, y decía yo en la presentación, corregime, una de las últimas personas en tener las técnicas para hacer el poncho paraí, o solo la última que tiene esa técnica exacta. Sí, la última que estoy, empiezo y termino. Soy la única. Pero después tengo mis colaboradoras que trabajan conmigo. Somos 9. 9 personas. Bueno, doña Rosa, para nosotros es una gran alegría poder visitarte y poder conocer un poco de la historia de tu vida, de ser artesana en Piribebuy, y conocerte a fondo y saber más de lo que es este poncho. Y sí, así mismo. Y adelante, vamos a ir en mi taller. Nosotros te seguimos donde vos nos bueno. digas. Bueno. Trazamos. Ahí está. Permiso. Adelante. Este es mi lugar de trabajo del día a día. Este es tu taller. Sí, Mira un poco. este es el telar y acá hay veces que yo amanezco y oscurezco. En este lugar. En este lugar. ¿Cómo pasar hacia allá para sentarnos un poco y acomodarnos bien para... Como vos quieras, puedes abrir también, no hay problema. Sí, abierto nomás. ¿Acá en el banco o ahí? O... Acá nos podemos sentar. Bueno, Bueno, y ahí tenemos un reconocimiento, sí, Tesoro Nacional Vivo. sí, me entregaron. Esto fue hace poquito nada más. Sí, y la vez pasada nomás fue la Casa Amarilla de la primera dama, del despacho de la primera dama. La Secretaría de Cultura. El ministro. El ministro de Cultura. Sí, y también estaban todos sus colaboradores ahí, lo que me entregaron esta placa. Qué importante es el reconocimiento a la labor, ¿verdad?, de los artesanos de nuestro país. Sí, y es por eso que es una satisfacción muy grande que me tocó, porque yo no pensé que me iba a alcanzar esto, pero fue muy lindo. Realmente quiero un poco mostrarles, acá está. La Secretaría Nacional de Cultura reconoce a Rosa Segovia como Tesoro Nacional Vivo. Sí. Impresionante, esto fue ahora, hace poquito, el 25 de abril. Sí. Qué importante es un reconocimiento como este, y qué importante es entender el valor del trabajo, ¿verdad? El valor del trabajo a mano. Que ahora se está valorizando más porque antes poco o nada. Acá la parte de la cultura de la municipalidad, tampoco el intendente muy poco interés tenía. Los anteriores, ahora que hay más promociones, que hay muchas formas de promover, publicar, entonces ahí también ellos se están dando cuenta ahora y están también en ese metido más también a la artesanía. Es importante que se empiece en algún momento, ¿verdad? Nosotros siempre hablamos de eso, que en algún momento se tiene que empezar a valorizar más lo nuestro. Y este reconocimiento, independientemente a un reconocimiento como este, el trabajo tuyo, Rosa, siempre fue independiente a cualquier objetivo de reconocimiento. O sea, ¿cuál es el objetivo de Rosa Segovia? Yo empecé desde muy chiquitita.
Yo aprendí cuando tenía 7 años detrás de mi mamá la parte más difícil que viene a ser la guarda. Entonces de ahí que mi papá era agricultor y yo tengo muchos hermanitos. Entonces de ahí que mi mamá se levantaba a amamantar a mi hermanito, a hacer sus quehaceres, porque mi papá viene de la chacra para almorzar todos en la mesa. Entonces de ahí que yo me sentaba a soltar primero su hilo. ¿Qué es la guarda? La guarda viene a ser la fajita, que viene a ser este. Este es la guarda, que llamamos, que lleva el poncho alrededor. Sí. Entonces, y la parte del cuello. Entonces, ese tenemos diferentes dibujos. Entonces, ese mi mamá era la tejedora, la mejor tejedora de la guarda, de la fajita. Sí. Entonces, que ahí, yo empecé cuando 7 años tenía, yo ya me acuerdo bien, me iba a la escuela y cuando llegaba ni siquiera mi tarea quería hacer porque quería trabajar. Me gustaba demasiado. Entonces de ahí que mi papá me defendía. Mi mamá me reclamaba, me retaba porque yo le soltaba. Porque imagínate pasar todo este proceso que son diferentes para que se pueda formar los dibujos ahí. En estos hay el dibujo. ¿Podés hacer de vuelta ese recorrido para entender cómo va cambiando? Estos dos solamente para atar. Y este, ¿viste que el dibujo? Es diferente? Sí, este es el dibujo. Tengo que hacer uno, pasar el hilo y atar con uno de estos. Después hacer el otro, pasar el hilo, golpear y hacer con el otro, atar con uno de estos. Sí. Pues volver a hacer con este para que se pueda formar el dibujo acá. Y en este que llamamos último, que es collera, llamamos, por no hacer más otro, porque no hay más otro hacia acá. Entonces utilizamos este hilito hacia abajo, la mitad del dibujo nomás tengo en estos. Entonces por ahí va repitiendo la tejedora y se va formando el dibujo. Sí. ¿Podés hacer uno para ver? Sería una pasada. Tengo que estirar y extender. Este ya se terminó. Este ya está terminado. Ya está terminado ahí para un poncho. ¿Sería lo que está acá estirado? ¿Es lo que se puede hacer una pasada? ¿Cómo sí te voy a hacer la demostración. Eso es lo que queremos mostrarle a la gente. Yo también quiero ver. Sí, no hay problema. Tengo la guarda ahí, que son diferentes dibujos. Eso yo tengo en mi cabeza, nada más el diseño, que es diferente. O sea, el diseño no está en ningún lado. No está escrito, no está en un, digamos, en un cuaderno, en una agenda, sino yo solamente tengo en mi cabeza. Entonces, y vos vas dibujando y va saliendo esto. Sí. El primero que yo aprendí fue este. Este es la rosita que más se pide. Ese diseño. Esa guarda, ese diseño. Entonces es una florcita. Entonces de ahí que yo me inspiré, había rombitos, de todo un poco, pero yo de acuerdo al cliente, porque hay muchas veces, puedes cambiar la guarda, hacerme un diseño diferente. Entonces de ahí que yo empecé a mezclar, a hacer diferente la creatividad de cada uno nomás ya. Entonces de ahí que hay partes que son más difíciles y hay partes que no. Porque un cliente me envió de la hoja de un libro que está en Buenos Aires, y está en el libro escrito que hace 10 años por ahí que me envió el diseño por fotos así. Entonces él quería el mismo diseño. Entonces yo llegué a hacer de esa foto, me salió este diseño, y en el libro decía que más de 150 años se hizo en Piribebuy. Anyone can be Santa. Why can't a lady like me? I admit I'm underfed, but with a pillow from the bed, I could be Santa Claus. Oh, anyone can play Santa. I fantasized it a lot, with his hat upon my head and his suit of Christmas red. I could be Santa Claus. Disfruta la Navidad con esta mega promo. Del 15 de noviembre al 31 de diciembre, lleva tu mega pack de 4 botellas de 1 litro por 20.000 guaraníes. Participan los packs Coca-Cola sabor original y sin azúcares, Fanta y Sprite. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón y cocora,
soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. ¿En cuánto tiempo vos haces una guarda de 7 metros 80 centímetros? Y si uno trabaja, digamos que empieza a las 7 de la mañana, descansa un 15 minutos al mediodía, en ese se levanta a las 9, entre 10, 15 minutos, digamos, y después de 12, se levanta a 11:30 y empieza otra vez 12 menos cuarto, por ahí, empieza hasta la tarde, descansa un 10, 15 minutos y trabaja hasta las 6 de la tarde, apenas 1 metro. O sea, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde descansas media hora. Media hora, y ahí se levanta al baño un ratito. Y tenés 1 metro, 1 metro. que viene a ser prácticamente este. Sí. Un día de trabajo. Sí. O sea, un preparado a 7 metros 80 centímetros se hace más de una semana. Es un trabajo minucioso, porque Sí. con un hilo van pasando de ambos lados y ajustando, porque esta es la palita con que ajustamos. Es por eso Sí. se llama telar de cintura, porque uno tiene que tener, tiene que tener un cinto en la cintura. Sí. Y para poder pasar ahí su palito y poder estirar. Y cada vez que es largo, saca el palito y empieza otra vez de nuevo desde la cintura. Entonces es por eso que se trabaja sentada y se llama telar de cintura, porque se usa el cinto y también el poncho, que ahí van a ver después que la forma de tejer. Entonces, y acá tengo el poncho terminado, si quieres. eso queremos ver para que la gente entienda Sí. en cuánto tiempo se termina un poncho. completo. Un poncho completo. Ya tenemos el Acá tiempo del acá preparado tengo- de este. Estos todavía no se está planchando, por eso está así. Ok. Estos todavía no se planchó, pero acá tengo lo que son planchados ya. Son colores diferentes, Ahí son está. diseños diferentes la guarda. La guarda se termina en más de una semana. Sí. La otra persona, las otras 2 mujeres trabaja para hacer los flequillos. Flequillo se hace otra persona. Otras 2 personas. Ese trabajamos en 2. Porque por una espátula, acá está. Bueno, uno tiene que tener una espátula. Esto que parece cosido, ese solamente hilos. Tiene que tener la persona Que es por los esta dedos. parte. Sí. Esta parte Entonces, ese. sí. Entonces uno y la otra va tejiendo acá. Tiene que sostener esta parte de su hilo. Sí. Y va pasando, acá tiene una espátula y va pasando los colores y cortando. Y va uniendo, acercando con la otra persona. Hasta que llegue a vos, termina una tira. Sí. Y son 2 tiras para un poncho. Y las 2 tiras, claro, porque este es el poncho terminado. Sí. Podemos extender este para... Sí, sí. Ahí está. Son 2 tiras, me dijiste, ¿verdad? Son 2 tiras para un poncho.
Y Ahí. mide 4 metros y alguito mide. Nunca llegamos a medir. Este se queda todo así porque no está planchado todavía. Bueno, el ropaje, esto que tenemos acá en el borde. Esa es la guarda. Perdón, el ropaje, la guarda. Sí. Que es 7 metros 80 centímetros que se termina 1 metro por día. Después tenemos esto que se llama Dos flequillos. los flequillos. ¿En Sí. cuánto tiempo se termina y hacen 2 personas? Y ese termina más rápido porque van pasando 8 hilos cada vez. Se nota luego acá que son 8 hilos cada vez pasan. Para que tengan más los flequillos. Acá cada paso, acá se nota que son más muchos hilos. Que son 8 hilos cada vez que pasa y corta. Son 6 vueltas y corta. Pero viene a ser ese 8, 16 hilos cada pasada, porque ida y vuelta y al cortar. Entonces ahí se junta ya 16 hilos para cada espacio chiquito tiene acá. Y esta costurita uno tiene que tener bien los dedos bien puestos para que se va directamente la costurita. Y tenés que llevar bien el de tu pareja porque si él estira demasiado, no te sale el bordecito. Y si afloja mucho, se sale todo mal también. Entonces uno tiene que llevar bien con su compañero de trabajo. Y hay que estar bien despierto también para hacer esto. Concentrado también. Súper concentrado. Sí, eso Los sí. 5 sentidos Sí. activados. No, eso sí, bien concentrado. Y el resto, doña Rosa, ¿en cuánto tiempo se termina? Que ya es toda la parte El esta del cuerpo. el cuerpo del Sí, poncho. y ese telar, si yo trabajo también así de 7 a 7, digamos, y también un poquito más de 1 metro hago. Por Porque- día. Sí, pero la ventaja que yo tengo que yo desde los 11 años empecé a tejer ya ese. Y más de 45 años que estoy en este. En el telar del poncho. Que yo hasta mi sueño puedo tejer. O sea, prácticamente de forma automática Sí, eso sí. haces el Sí. trabajo. Muy a la agilidad que tiene uno, porque si uno empieza, yo enseñé a una de mis sobrinas, vino a quedar de Asunción, Sí. vino a quedar conmigo porque quiere aprender. Vos sabés que ese telar terminó a los 1 mes. Un mes. 1 mes. Pero impecable me tejió, impecable, trabajó mucho tiempo conmigo. Y después tuvo su bebé y ahí ya se deja, porque hay mucha gente que empieza, hace bien, se casa y deja. Claro, se junta. porque le lleva mucho tiempo, Mucho el tiempo otro compromiso. y Este es es un un- compromiso muy, Sí, muy delicado. porque muchas veces viene gente y quiere un color que elige la persona, que no es el color que yo tenga. No, estos ya están para la venta, pero Sí. quiere otro color. Otro color. Viene y me pide un color diferente. Entonces yo tengo que hablar con la tejedora de la guarda, los que me tejen los flequillos, y yo me siento en el telar. O si no, le doy a mi hermana. Tengo una hermana que trabaja conmigo. Sí. Entonces ella está también en el telar del cuerpo del poncho. Entonces, pero me pone, alguno me dice, tengo pasaje, tengo que viajar 10 días. Así también 16 a 18 horas por día trabajamos. ¿Cuál fue el tiempo récord de un poncho para ahí? ¿Qué te dijeron? Necesito, Rosa, el poncho, y dijiste, voy a terminar. Y no me acuerdo más, era para quién, pero me puso 10 días de tiempo. Yo tengo que ir a buscar primero el hilo en Asunción. 10 días es poquísimo. Sí, poquísimo. Y ese trabajamos 10 a 12 días. Trabajamos 16 a 18 horas por día. Por día. Llegamos a terminar, porque un día antes yo tengo que tener, porque si no me iba a morir. Porque No, yo no podés tomé... entregar en el día vos. No. Yo sí que no dormía, yo no tenía sueño. Y mi marido ya se acostaba, se dormía y se levantaba y me encontraba trabajando y me reclama. Y yo le dije, agarré el compromiso y tengo que poner. Porque las otras señoras también están haciendo lo mismo. Y no va a ser justo que yo me hago de la Ñembotabú, entonces que no termino mi poncho. Vos no te podés atrasar, o sea, tu equipo de trabajo no se puede atrasar ninguno. No, somos 4 que trabajamos así a full, entonces para un poncho. Sí. Entonces para entregar en ese 10 días, yo me tengo que ir a Asunción, 8 días nomás ya. Mm. Tengo que venir a caminar, a preparar el urdimbre. ¿Qué es urdimbre? Y en guaraní es iyakuo, Mm. que tengo que preparar este.
Tengo que preparar este para el poncho. Este es para un poncho. Acá tengo la cadena, pero estos le falta todavía el yeporabo para colocar ahí. Vas a ver después el cruce y el liso. Y tengo que colocar y me lleva un día otra vez. ¿Colocar esto? Sí. Y caminamos 2 horas con mi marido para poder preparar este. ¿Por para qué un caminan 2 horas? ¿Cómo Porque es eso? casi 8 metros. Y tengo 4 postes. Sí. Yo tengo que caminar bien contado. Acá yo ya tengo las listas, las rayas. Tengo la más ancha, la más finita. Tengo ya tengo acá. En este. En este ya tengo. Cuando vos decís caminar entre 4 postes, que físicamente que son 4 postes ubicados. Ubicados 2 a 2 cada punta. Entonces yo tengo que empezar a atar los hilos, 4 hilos y me voy. Todos quieren que su Navidad sea perfecta, con el árbol más grande, con las luces más brillantes y con los mejores regalos. Pero lo importante es que tenga magia. ¿Te gustaría descubrir la receta? Despertá tu Papá Noel interior creando momentos mágicos con quienes más querés y agrega un sabor refrescante a la Navidad con la mega promo de Coca-Cola. Elegí tu mega pack de Coca-Cola sabor original. Coca-Cola sin azúcares, spray o Fanta y disfruta de 4 botellas de 1 litro descartable por 20.000 guaraníes. Hasta el 31 de diciembre. Coca-Cola, magia de verdad. Este es el lazo rosa. Lazo rosa. De la lucha contra el cáncer de mama. Sí. Y Es justamente... un trabajo hermoso. Justamente yo siempre decía que mi hija está estudiando y quiere trabajar. Y es difícil de encontrar nomás trabajo. Entonces yo le dije, justo que hay cambios y ella está todavía... Acá nos podemos venir a sentar. Bueno. Y entonces le dije a mi hija, bueno, ven a tu carpeta, mi hija, y vamos a hablar con la presidenta del IPA, le dije, con Adriana Ortiz, que ya que hubo el cambio y demás cosas. Después me fui y me dijo mi hija, sí, voy a pedir permiso en mi trabajo. Estaba trabajando en Alpasa, ya en la parte laboral. Y entonces me dijo, sí, voy a preparar, mami, nos vamos. Nos fuimos, quité turno, la audiencia con la presidenta del IPA y me dijo, vení el jueves para las 9 de la mañana. Entonces yo le dije a mi hija, mira, mi hija me va para las 9 de la mañana y vos venís ahí junto a mí. Y vino ella, nos encontramos ahí en el portón y entramos. Y llegamos, y la secretaria le anunció que llegamos ya, y 9 menos cuarto era. Entonces ahí ella me dijo... Se fue la secretaria y me dijo, vino y me dijo, enseguida va a bajar junto a vos. Ahí me desinflé todito y dije, hija de mil, dije dentro de mí, miré por mi hija, acá en la recepción nos va a recibir, dije ya dentro de mí. Y después ahí me quedé en el piso ya otra vez. Después bajaba la chica, era Adriana, había sido, yo no le conocía. Bajaba la escalera feliz. Doña Rosa, llegás en tu casa, que esto... Ahí me alzó todito mi autoestima otra vez. Llega, esta es tu casa y vamos en mi despacho, que esto, que aquello, adelante. Nos subimos arriba en su despacho y después empezamos a hablar y yo le dije que le estoy llevando la carpeta de mi hija, que por ahí si hay trabajo o hay algo que pueda o que me dé más trabajo para poder ayudarle a ella, para que pueda terminar su facultad. Entonces me dijo, no, más que nadie, ahora yo necesito a tu hija a tu lado, me dijo. Y porque algo tenemos que hacer, me dijo. Y mira que me viene en mi cabeza ahora, haceme el lazo, se puede hacer mini ponchito para el lazo del cáncer de mama. Y ahí le miré a mi hija y me miró ella. Y yo le dije, sí. Podemos ver, se fue, ella trajo la tijera, cortó el papel, más o menos dibujó ahí el lazo. Sí. Y yo le dije, puedo hacer, le dije, vamos a intentar, le dije. Y ahí le dijo mi hija Adriana, mira que mi mamá está luchando también por esa enfermedad, le dijo. Y ahí sí que empecé a llorar porque
para mí es muy difícil cuando empecé, era muy difícil de entender lo que me estaba pasando cuando me dieron el diagnóstico. Entonces ahí me dijo, no puede ser, doña Rosa, me dijo. Y está acá, me dijo. Y sí, le dije, te estoy pidiendo trabajo, nada más trabajo estoy pidiendo. Y bueno, y vos te vas a ir, me vas a hacer lazos y yo voy a hablar con la primera dama y vamos a hacer esto. Y vinimos así con mi hija. Y empezamos a trabajar. Después me llamó ella y me dijo, ¿será que vos vas a poder en Burbuizaroga contar tu historia? Es muy personal de tocar ese tema, pero dar tu testimonio, me dijo. Y le dije, ¿por qué no? Porque estoy ya superando, pasó 3 años ya, pero no el de todo. Estoy con mi tratamiento y cuando los primeros tiempos me encerré, era muy difícil para mí. Entonces mi hija lo que más me motivó, porque ellos estaban con su hermano en la facultad. Uno estaba en San Lorenzo, en la Facultad Nacional, en Piuna, y ella estaba en la Facultad de Filosofía. Estaban viviendo todos juntos y su hermano le esperaba y venía todos los días junto a mí. Y después la tercera semana yo ya me encerré, le dije a mi marido, yo no, hasta aquí llegué. No me mires, le decía. Y después sí que venía mi hermana, tiene sus 2 cuadras acá a su casa, yo le echaba a mi hermana. Yo no quería saber nada de nadie, ni siquiera los vecinos sabían lo que me pasaba. Pero yo me encerraba. No me voy al Instituto de Cáncer, le decía a mi nuera. Después ella me buscaba dónde ir a consultar y demás cosas. ¿Y por qué no me voy? No me voy, suena muy mal para mí, le dije. Y ella buscaba la forma y mi hijo venía y se iba. Imagínate, mi hijo, la del medio, estaba en la Facultad de Ingeniería, era muy pesado y estaba en los últimos años ya. Y mi hija también estaba en la Facultad de Filosofía, en la especialización, y era muy difícil, y ya trabajan ya los dos. Y tiene que estudiar, y tiene que venir junto a mí. Y después sí que la tercera semana ella vino, y llega a las 11:30 de la noche. Y a la madrugada se tiene que ir otra vez a presentar en su trabajo. Y le dije, y se tiró ella conmigo en la cama y me dijo, primero yo voy a morir que vos, mamá, me dijo. Y ahí le dije, bueno, me voy con ustedes. Y ahí ella le llamó a su cuñada, a mi nuera, y ella me vio el consultorio donde yo pueda ir a consultar con el mastólogo oncólogo. Y me fui. Y ahí empecé y el doctor era muy bueno y me dijo, no, vos te vas a curar, me dijo, ¿vio? Él me pidió la muestra que estaba en el Hospital Nacional para que puedan mandar a hacer si coincide el resultado. Y yo le dije, ahí me costó mucho de conseguir esa muestra para que me entreguen en el Hospital Nacional. Me entregaron con mucho protocolo, pero sí me entregaron. Volví a mandar, salió igualito. Entonces me dijo el doctor, yo te voy a volver a operar, me dijo. Y bueno, me preparé, me fui, me operé, volví y ahí sí me salió mejor mi resultado. Pero yo ya estaba con la pastilla. Sos una mujer muy fuerte, Rosa. Y llegué a superar, no del todo, digamos, pero ya mucho, porque era muy difícil para mí. Yo lo que puedo entender y lo que puedo ver desde afuera es que tu lucha no solamente es contra el cáncer, es contra el reconocimiento del arte también en el Paraguay. Y hoy podemos decir que sos una representante, una digna representante del arte paraguayo. Sí, porque mi hija me dijo, vos sos la guerrera, mamá. Ella siempre, mi mamá es una guerrera. En todos los sentidos. Y mi objetivo, mi sueño era de poder impartir mi conocimiento a los demás. Mis hijos y mi nuera saben hacer el poncho. Esa fue la pregunta que te hice hace rato. Y arrancamos con tu historia. ¿Cuál es tu objetivo en la vida? Y que impartir mi conocimiento a los demás. Porque nunca es tarde de aprender. Yo nunca fui ajena de que alguien viene y me dice, yo quiero aprender. Algunos vienen un mes y no aprenden. Otros vienen una semana y perfectamente aprenden. Entonces yo quiero, por eso empecé, después de que mis hijos se vayan todos en la facultad, empecé mi colegio. Y hace 1 año y medio que terminé mi licenciatura Ciencias de la Educación.
para que yo pueda enseñar en los colegios, porque me decía gente que venía y me decía, ¿por qué no enseñas en la escuela? Y yo le dije, no puedo porque no tengo ni bachiller ni nada. Ah, no tenés título, por eso no podés enseñar. Y me duele el alma esas cosas. Uno no necesita el título para poder enseñar en la escuela, porque es un arte, es trabajo y tecnología. Vos sos un artista. Y por eso yo terminé mi licenciatura para poder enseñar en la escuela. Y le dije a mi marido, yo voy a ir a enseñar en la escuela, pero en el interior, en la campaña, le dije. Y me dice, a honor me voy, le dije. Y me dice él, ¿y quién te da tu combustible? Dice, yo no tengo, me tenés que dar. Y en ese estábamos, y ahí que ahora que estoy bien con Adriana, con la primera dama que me quiere mucho después de este lazo y demás cosas, entonces ellos me dan el trabajo y ahora quiere que enseñe en el Colegio Nacional Pribebuy y bueno, también que haga el curso taller acá en mi casa para las que están trabajando conmigo, porque son 9 chicas y señoras que están trabajando. Entonces, que aprenda todo, porque uno se dedica directamente en el telar del poncho o de la fajita o de los flequillos. Entonces, que son tres partes. 3 partes diferentes. Entonces, que uno ya tiene la habilidad y el trabajo, que hace bien prolijo su trabajo, es muy lindo. Entonces, que pueda aprender el otro. Que el día de mañana que puedan hacer todo el poncho. Que todos aprendan las 3 partes. Las 3 técnicas, las 3 partes diferentes, y que puedan hacer para su propio poncho y para poder empezar a vender, porque hay veces que yo no tengo también poncho. Porque en la época de invierno son días muy cortitos y no todos tienen el espacio así cerrado para poder trabajar. Entonces no pueden terminar su trabajo por la lluvia, por la humedad y demás cosas. Y son los días muy cortitos y fríos. Entonces ahí se busca el poncho y no hay. Entonces, para que puedan tener más gente que tenga el poncho, porque solamente acá en Piribebuy hacemos este telar. Y ahora vamos a ver la parte del telar. Ahora sí voy a trabajar. Ahora le vamos a mostrar lo que es esta parte, que es la más grande. Sí, del cuerpo. Poncho. Sí. El cuerpo del poncho, sí. Para ahí está. Año nuevo, Volkswagen nuevo. Acelera hacia un 2024 con mucha fuerza y potencia a bordo de tu nueva Amarok V6. Carga tu camionetaza de muchas aventuras y logros. Amarok V6 desde $47,500 al contado. Aprovecha este increíble descuento en unidades limitadas y celebra las fiestas con tu nueva camionetaza. Volkswagen, es más, es tuyo. Hermosos atardeceres. Todos quieren que su Navidad sea perfecta, con el árbol más grande, con las luces más brillantes y con los mejores regalos. Pero lo importante es que tenga magia. ¿Te gustaría descubrir la receta? Despertá a tu Papá Noel interior creando momentos mágicos con quienes más querés y agrega un sabor refrescante a la Navidad con la mega promo de Coca-Cola. Elegí tu mega pack de Coca-Cola sabor original. Coca-Cola sin azúcares, spray o Fanta, y disfruta de 4 botellas de 1 litro descartable por 20.000 guaraníes. Hasta el 31 de diciembre. Coca-Cola, magia de verdad. Esta es la técnica que le mandé a hacer a mi marido, para que yo pueda poner y pasar por el medio y que no se desate más Ah, y eso ya queda ahí atado. Sí, ya queda. Entonces, es la forma que uno se sienta a tejer. Ahí. Y con este hilo que voy pasando de ambos lados, yo tengo que ajustar con acá. Es muy fácil la diferencia de la fajita. Tengo que ajustar
y pasar al otro lado del hilo. Es un trabajo minucioso y es por eso que mucha gente no quiere trabajar también. Hoy día que los jóvenes están más por su celular que de trabajar. Y muchas veces los padres también les dejan demasiado. Doña Rosa, estás pasando uno a uno. Y con este hilo que voy pasando de ambos lados se va aumentando la tela. Y yo tengo que llegar allá en la punta. Y es por eso que a muchos le desaniman. ¿De cuántos metros estamos hablando acá? En total, ¿verdad? De casi 9 metros, 8 metros, casi 8 metros. Casi Empecé, más allá empecé. Sí. Ya empecé ya. Entonces, tengo que hacer shal de este. Y es pasando uno a uno. De ambos lados. De ambos lados Sí. del hilo. Ida y vuelta. Y de vuelta y ajustando. En Sí. cada pasada un ajuste. Sí, porque la pata de atrás de la silla no está pisando todo. Para que yo pueda soltar y estirar. Acá. Sí. Ajustar. Y después paso el hilo y hago. Este es muy sencillo. O sea, hablas de la sencillez de pasar el hilo y ajustar, ¿verdad? Pero estamos hablando de la tranquilidad y la paciencia de hacer 8 metros. Sí. Tengo que llegar. Es por eso muchas veces que la gente desanima. Hoy día ya no tiene más tanta paciencia porque todos viven atareados, el tiempo es corto y si uno no da el tiempo para el trabajo, no va a avanzar. Las prácticas que uno tiene ya depende de eso nomás para poder agilizar tu trabajo y seguir haciendo. ¿Te tomás un descanso, doña Rosa? Domingo por lo menos. O A veces. a veces. A veces. No siempre. No. Porque mis hijos vienen y me dicen, ellos vienen, los 3 hijos que tenemos vienen fin de semana. Mi nuera y viene a veces la novia, el novio y todo. Entonces ellos vienen sí o sí fin de semana. Sí. Entonces ellos vienen y bueno, vienen, traen su silla acá y yo sigo trabajando. ¿Eso no te desconcentra? No. Ellos hacen sus cosas, tomamos tereré o mate, lo que fuera, compartimos, hablamos, porque... Sí. Y muchas veces me dicen, contigo no da gusto porque vos seguís tú trabajando y a veces que no haces caso. Pero hay veces que tengo que trabajar, porque si no me va a pasar mi compromiso. Y eso es lo que muchas veces a mí me reclama, hasta mi marido me reclama a veces porque estoy acá. Y a veces no tengo ni un descanso con él mismo, tenemos que preparar, hacer esto y me pasa el tiempo. Un día no me siento a trabajar acá y ya un día es mucho para mí. Muchas veces ni en la despensa no me puedo ir porque me voy y empezamos a hablar, pasa media hora, 1 hora para mí es oro. Y es por eso que muchas veces tengo que mentir. Viene alguien y me habla y le digo, mira que mi leche dejé en la cocina. No vayan a decir eso que ahora ya no te van a creer. No, pero muchas veces empezamos a hablar de cosas así. Yo tengo eso en mi cabeza que quiero trabajar, tengo que hacer. Entonces, hay muchas veces una mentira piadosa. Pero sí, hay veces que Dice, me doy pues, el tiempo. la famosa frase dice, cuando uno hace lo que le gusta, deja de trabajar, dicen. A mí no me cansa luego. Porque te cuento que cuando empezamos el lazo, que yo no estoy en el telar chiquito, y somos 9, me pidió 1000, después me mandó llamar el presidente y me dijo, 3000 o 5000 lazos necesito. El Estamos lacito. hablando de los lazos de la lucha contra el cáncer. Sí, y me dio un tiempo muy cortito, y somos 9 las que tejemos. Y apenas
hasta las 10, las 11 de la noche, de 7 de la mañana, hacemos 20 lacitos. Mira un poco. Y los 9 trabajamos, yo me dejé de mi telar también y me sentaba a trabajar, a tejer. La persona que tiene ese lazo tiene una obra de arte consigo. Sí, con la gente de filigrana también, que hizo Están los de filigrana sí, también. Eso es considerada una obra de arte. Sí, porque a no todos les salen y... Está hecho a mano tanto la filigrana como el telar. El telarcito, y fue mini telar de ponchos, porque tiene... Pero ya es una obra de arte. Sí. Y empezamos a trabajar. Después trabajamos 15 días, trabajamos así día y noche. Si se suelta un hilo, yo tengo que ir a juntar a la persona a su hilo, añadir otra vez, o cambiar directamente ese hilo de su telar, y entonces todo. Yo andaba de aquí para allá. Después terminamos y yo le dije, no voy a poder más. En este lazo de tiempo vamos a llegar 1070 lo que llegué a entregar. Y nos tomamos el tiempo, me fui, entregué todo, volví y me acosté a dormir. Y 2 días dormí. Y todas las compañeras que trabajábamos, porque yo siempre le digo, somos compañeras de trabajo. Algo no me dice patronita, no me digan más, somos compañeras de trabajo. Sí. Y entonces nos tomamos 10 días el tiempo de dormir, 2 días. Guaraní siempre nos acompaña en cada viaje. Para hacer un almuerzo rápido les recomiendo elegir, por ejemplo, unas butifarras. Esta entraña es espectacular. Ya probaron la entraña, si no les recomiendo entraña. Es un corte muy noble, muy rápido, un vuelta a vuelta y ya está. No puede faltar un matambrito. Y les recomiendo esta morcilla del abuelo. Esta es la morcilla parrillera. Hay muchos sabores para que elijas y disfrutes de estos sabores espectaculares. Nuevo lanzamiento de Guaraní, el abuelo en embutidos. Anyone can be Santa. Why can't a lady like me? I admit I'm underfed, but with a pillow from the bed, I could be Santa Claus. Oh, anyone can play Santa. I fantasized it a lot. With his hat upon my head and his suit of Christmas red, I could be Santa Claus. Disfruta la Navidad con esta mega promo. Del 15 de noviembre al 31 de diciembre, lleva tu mega pack de 4 botellas de 1 litro por 20.000 guaraníes. Participan los packs Coca-Cola sabor original y sin azúcares, Fanta y Sprite. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo, shemo, pirimba. Menta, limón, y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco, fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Este es el color natural también, que es diferente también. Ah, mira. No es blanco, es un color natural. Este es diferente otra vez. Este es el blanco. Sí, Este es el color natural. sí, Tiene una diferencia interesante. sí.
Y Está entonces, muy lindo este. ahí sí que, acá tengo, parece que lo tengo en este. Acá tengo el hilo. Y este es el color natural. Ah, y el otro el blanco, ahí se nota el blanco Sí, y el natural. Este es el blanco. Este es el natural y este es el marrón dorado. Ah, Este ahí es el está. negro, sí. Y ahora que se me está acabando ya, muy poco ya tengo. Yo no, este tengo, pero para mí ya es muy poco. Y ahora después, yo le pedí en septiembre el hilo. Ella ya envió los números porque los colores vienen en números. Todito tiene su número. Ahí está. Eso. Entonces el hilo, el color viene por números. Yo le pasé los números que yo necesito, más el blanco y negro que sí o sí necesito. Entonces, ese pasé septiembre. En diciembre me dijo, a lo mejor fin de diciembre, noviembre me dijo, fin de diciembre llegaría, me dijo. En varios meses te llega. Sí. Después yo le llamé en enero y me dijo, todavía no está llegando. Le dije, y mi hilo se está acabando. Yo no quiero que el invierno me agarre sin materia prima, le dije. Y me dijo, estoy apurando. Y me dijo, cuando termine la producción, te va a enviar. Entonces, que ellos hacen una cantidad de colores y después empieza a enviar. Y después pasó enero, pasó febrero, pasó marzo, abril. Y yo ya necesitaba demasiados colores, ya no había. Y yo necesito, hay clientes que me sigue también. Lo que pasa es que no quiero perder el cliente, también no quiero perder la plata. Entonces yo tengo que adaptar por el cliente. Y tengo que conseguir de sea lo que sea. Entonces me fui a rebuscar su casa los hilos. Y unos que otros encontré y hice una mezcla y ahí sobreviví otra vez. Entonces ahora me avisó que llegó. Pero hoy ya tenés toda la materia prima. No estoy yendo a traer porque yo tengo que completar $2,000 Para traer los hilos. para traer. Porque ella me trae una cantidad que son 220 conos. Esta medida, 220 conos. Y me alcanza $2,000. Mira un poco. Yo tengo que cambiar mi plata en dólares para poder pagarle a ella. Y muchas veces hago préstamos en el Banco de Fomento, que hay préstamos para artesana y yo hago préstamos para poder completar, porque yo tengo que, a los que trabajan conmigo, tengo que pagarle también, y hay veces que la plata está en tu poder y no rinde. Entonces, Doña Rosa, ¿y actualmente vos tenés poncho para ir a la venta? yo tengo en esto. El que quiera un poncho para ir, ¿dónde tiene que ir o tiene que venir acá a tu casa? No, hay veces que me envía, tengo una página de poncho. ¿Cuál Poncho 60 con número Sí. @hotmail.com. Sí. Entonces, y ¿Te escriben ahí? me escriben ahí en mi página, y si es por Asunción, Ciudad del Este o Encarnación, envío. Pero a Asunción muchas veces me tengo que ir luego, entonces de paso ya le llevo al cliente. Ah, mira un poco. Pero algunos me llaman, me dicen, yo quiero ir a ver y necesito. Entonces venía a le tu casa? envío mi ubicación y viene. Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de Campe. Un tereré de campeones. Podemos decir de que tu lucha tuvo resultados muy positivos. Y por ahora, que todos mis hijos están todos grandes y estamos trabajando, estoy trabajando bien. Mi marido, que es jubilado ya ahora, se queda en la casa, me ayuda bastante. Él muchas veces cocina, limpia la casa, barre, cuelga la ropa, todo me ayuda. Entonces, Detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Y le estoy mirando ahí a tu marido. Dice que es fanático de Mbaeche, está por ahí. sí. Es fanático de Mbaeche, No, y le él gusta mucho. siempre. Entonces me decía, siempre yo le digo que todo lo que conformamos en la casa es uno más. No hay patrona, no hay patrón, nada. Siempre compartimos todos. El que entra en la cocina, lava los cubiertos, todo por igual. No hay hijos, no hay nuera, no hay nadie. Papá y mamá, lo que se presenta tenemos que hacer. Entonces, y así nos ayudamos. Y así salimos adelante.
Y ahora que se está quedando, ya está haciendo guardia en su PC central. Y yo quiero felicitarle y agradecerles lo que ambos hacen, porque detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Lo que ustedes están dejando, capaz ustedes no puedan ver la magnitud de lo que están haciendo, ¿verdad? Pero lo que el Paraguay gana con tu trabajo, Rosa, es muy importante. Es muy importante, y para nosotros es más importante todavía poder tener estas imágenes y esta historia, porque todos tenemos una historia que contar, siempre digo, ¿verdad? Y esta historia de una familia de Piribebuy que lucha día a día, y tu obra de arte que está acá es muy importante para el Paraguay. Muchas gracias. Hay que ver para creer y tanto toma. Hay que ver para creer. Hay que ver. Y como cómo le dije pasa. hace rato, hay que entender lo que significa hacer un poncho para ahí, para entender de que el valor capaz sea mucho mayor de lo que uno está pagando. El valor es mucho más de lo que se está pagando. Así que gracias, Rosa Segovia. Estamos orgullosos de tenerte. Estoy orgulloso de vos, de tu trabajo, de tu familia. Muchas gracias. Y este es nuestro pequeño homenaje para vos y agradecimiento en vida, como se diría, de lo que simboliza tu trabajo para el Paraguay y para todos los artesanos, ¿verdad? Que en algún momento yo creo que va a ser mucho más valorado de lo que es, y por lo menos ya se empezó, así que agradecer también todo el trabajo que están haciendo. Sí, porque tiene que hay un equipo para que uno pueda sobresalir y llevar adelante el trabajo. Este aplauso para vos. Gracias. Muchas gracias.